Sean todos bienvenidos, buenas tardes. Antes que nada, como buenos católicos, queremos invocar al Espíritu Santo para que durante esta reunión nos ilumine el don de la sabiduría para entender todo lo que aquí se diga. Todo esto lo podamos digerir y guardar en nuestros corazones, no para que se quede guardado como un tesoro, sino que nos animemos a tomar acciones de las que nos haga sentido y se ajuste a nuestras personalidades, que en definitiva es por esto que hacemos este tipo de charlas y retiros, el ser ejemplo para otros, que todo esto que se ve acá no quede en el vacío, sino que realmente quede en nuestros corazones y podamos ir tomando acciones. Como decía, como buenos trinitarianos, como buenos católicos, nos ponemos de pie para hacer oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre de Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que debo realizar a ti. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y adoración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuar perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre de Dios. Amén. Esto va a estar organizado en que va a haber una pequeña charla y después vamos a tener tiempo para hacerle todo tipo de preguntas y tratar de escogerlo al máximo de la sabiduría que nos puede entregar el Padre. El tema, capitalismo, socialismo, son dos palabras antagónicas que provocan simpatía o rechazo y que por sus excesos provocan efectos negativos en las personas, cualquiera de ellas. El padre Kentenich, fundador de Schoenstatt hace muchos años atrás, levantó las armas hablándonos de el vivir mecanicista, el hombre masa, la excesiva ideologización, etcétera, etcétera, etcétera. Ante esto, ¿qué nos propone el padre Kentenich? Para saber qué nos propone, hemos invitado a un experto, el padre Patricio Moore, quien es sacerdote de Schoenstatt. Para quienes no lo conocen, él estudió en el Colegio San Gaspar. Posteriormente ingresa a la Escuela de Economía de la Universidad de Chile y en el año 81 ingresa al Seminario de los Padres de Schoenstatt. Sus estudios de teología y tiempo de formación sacerdotal los realiza en Alemania. Es licenciado en teología de la Universidad de Münster en Alemania. Se ordena como sacerdote de los Padres de Schoenstatt el año 91. Ha desempeñado labores en Alemania, España y Chile. Actualmente está trabajando con la Federación de Familias del Movimiento de Schoenstatt. Y aquí les cuento un pequeño secretito, digamos. Como la Mater se encarga de que sus hijos se eduquen de la mejor forma, es quien nos ilumina con nombres de los mejores expositores. Es por eso que en este caso nos sopló el nombre del padre Patricio, quien entiendo hizo su tesis en el tema que nos expondrá esta tarde. Padre Pata, todos ustedes. Muchas gracias. En primer lugar, no soy experto. Muchas gracias por la invitación y es verdad lo que dice Santiago, que yo hice la tesis de licenciado en el pensamiento social del padre Kentenich. Quizás no específicamente en este tema, pero sí por lo menos me metí bastante en todo lo que el padre Kentenich habló y escribió sobre este tema.
Y antes de entrar en el tema, yo quisiera hacer 3 preámbulos que me parecen importantes para entender lo que voy a decir. En primer lugar, yo no voy a hablar de la discusión interesantísima entre capitalismo y socialismo, sino que yo voy a hablar lo que el padre Kentenich habló sobre el tema. Eso es bien importante acotarlo porque no me preparé para eso, sino que para hablar de lo que el padre Kentenich habló del tema. Segundo, yo siempre hago un paralelo con Gaudí. Gaudí, el gran arquitecto de la Sagrada Familia en Barcelona, era un genio absoluto que murió en un accidente porque iba tan concentrado que lo atropelló un tranvía. Y él no dejó planos de la Sagrada Familia, sino que dejó maquetas y dibujos. Y el gran problema ha sido que los arquitectos han tenido que traducir esas maquetas y esos dibujos a planos, que no es tan fácil. Y yo hago el paralelo, el padre Kentenich hizo lo mismo, él nos dejó dibujos. Y por eso lo que yo voy a presentar son como esquemas, bosquejos o maquetas de lo que él intuyó. Tarea de los laicos es aplicar eso a la vida real o pasarlo a planos. Y creo que la imagen es buena porque no se imaginen ustedes que él era un experto en el tema y que dejó todo perfecto. No, él tuvo intuiciones. Y eso es lo que yo voy a mostrar. Tercer preámbulo, el padre Kentenich en los años 50 hizo como una definición del movimiento de Schoenstatt, que después no la siguió, no sé por qué, y que nosotros no la conocemos tanto. Y él decía, cuando le preguntaban qué es lo que es el movimiento de Schoenstatt, decía, es un movimiento ético-religioso para la renovación del mundo en Cristo y María. Y eso del movimiento ético-religioso lo repitió muchas veces. Y yo creo que eso es bueno volver a rescatarlo, porque para nosotros es claro que es un movimiento religioso. El movimiento de Schoenstatt es un movimiento religioso, de la Iglesia Católica, espiritual, etc. No, el padre Kentenich decía era ético-religioso. Y por lo tanto la parte ética, la moral social, la moral individual, es parte esencial del movimiento de Schoenstatt para la renovación del mundo en Cristo y María. Es bueno volver a recordar esa definición que yo la encuentro muy buena. En realidad eran 4 preámbulos. Cuarto, la única vez que el padre Kentenich realmente se metió en este tema profundamente, muy consecuente con él, porque él era una persona que estaba muy atento a los signos de los tiempos. ¿Y cuándo se metió en este tema? El año 29, que fue la gran depresión económica mundial y que golpeó a Alemania en forma muy brutal. Y ese año el padre Kentenich hizo varias jornadas sociales donde él desarrolló su pensamiento social. Es muy interesante como él justo en ese año sintió que había que dar una respuesta y la dio. Y es bien interesante cómo él desarrolló, digamos, hoy día si lo lee uno un poco anticuado naturalmente, el año 29 no el año 2023, pero yo creo que los principios fundamentales son importantes, más que lo práctico, digamos, que tenía que ver mucho con la realidad de ese momento. Y por último, antes de entrar en el tema, quisiera volver a recordar la definición que la misma Iglesia en el Catecismo Católico ha dado de la doctrina social de la Iglesia. Y ahí en el Catecismo, en el número 2423, para el que quiera leerlo, dice que la doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio y da orientaciones para la acción. Eso es importante también tenerlo presente. O sea, la doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio y da orientaciones para la acción. Esa es la finalidad de la doctrina social de la Iglesia, así bien sintetizada y resumida que está en el Catecismo. Yo ahora quiero meterme en el tema con 3 tesis que me parecen las más importantes del padre Kentenich en este tema del capitalismo y el socialismo. El padre Kentenich nunca los define, nunca dice el capitalismo es esto y el socialismo es esto, sino que
da como por sentado que la gente entiende lo que él dice. Entonces habla simplemente de capitalismo y socialismo. Sí hace una distinción que el marxismo quedaría fuera. O sea, socialismo no es para él sinónimo de marxismo. Marxismo es otra cosa. Y ahí él se metió y tenía bastante idea de lo que era sobre todo la filosofía marxista, y él decía, eso no. Ahí no nos metemos, eso no corresponde a los principios de la Iglesia y no. Entonces el socialismo más bien pensado como lo vemos hoy día, como, no sé, el socialismo democrático, el socialismo de los países europeos, más bien en ese sentido lo piensa el padre Kentenich. Claro, la socialdemocracia, un poco en ese sentido lo ve él, descartando, como les digo, el marxismo. Eso es importante para no... Y de hecho no lo cita como marxismo. La primera tesis nace el año 1948. El padre Kentenich en el año 1948 hace una visita muy larga a Estados Unidos, de varios meses. Y en esta visita no solo visita a las Hermanas de María, sino que se encuentra con muchos laicos en distintos lugares de Estados Unidos. Hay que pensar 48, 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí él, después de este viaje, hace un informe de América, así se llama, informe de América, que son como 300 páginas. Bueno, en esas 300 páginas hay de todo, pero dentro de esas 300 páginas hay una parte bien interesante donde él hace un análisis de la sociedad americana, cómo la ve él. Y aquí viene la primera tesis, y cito textualmente. Dice lo siguiente: si el padre Tieck era un padre alemán que trabajaba con los matrimonios en Alemania y en Estados Unidos. Por eso lo cita él. Si el padre Tieck sigue trabajando hasta ahora, quiere venir pronto la enseñanza sobre lo social a los miembros de la rama de matrimonios. Yo le pido a los especialistas en sociología de nuestra facultad en Fallendar, porque los palotinos tienen todavía una facultad de teología y de sociología y de filosofía en Fallendar. Y el padre Kentenich como que quería mucho, decía, aquí tenemos que sacar estudios especiales, le interesaba mucho eso. Entonces, yo le pido a los especialistas en sociología de nuestra facultad en Fallendar desarrollar un claro sistema que tenga el valor de utilizar los componentes principales del capitalismo y el socialismo y ponerlos a disposición. En el centro de este sistema se encontrará la esencia del trabajo y la ley de equivalencia entre su valor y la ganancia. Estas son las cosas que pertenecen al hombre nuevo. Yo voy a desarrollar ahora eso, pero eso sería como la primera tesis. O sea, el padre Kentenich dice, en primer lugar, hay que desarrollarlo científicamente en nuestra facultad en Fallendar, y ahí viene como la tesis fundamental. Y él dice, rescatemos lo mejor del capitalismo y del socialismo y hagamos un sistema nuevo. Esa es como la tesis central, pero donde el trabajo juega un rol fundamental. Y aquí lo voy a explicar para que quede claro. Este es el primer dibujo, porque esto, como les digo, es un dibujo, es una maqueta. O sea, el padre Kentenich nos lanza una intuición, pero después todo esto, bueno, los expertos tendrán que ir bajando qué significa esto, digamos. Pero es una intuición, esa es la intuición que él tiene. Bueno, en primer lugar, el padre Kentenich quiere destacar que la rama de matrimonios tiene como tarea meterse en este tema. Y eso lo dice en varias partes, después lo voy a volver a repetir. Lo dice en varias partes. Tiene que ser un tema del itinerario pedagógico de la rama de matrimonio. Eso es lo primero. Y después viene esta intuición. Él dice, el capitalismo y el socialismo, ambos tienen cosas muy buenas. Y hay que rescatar lo bueno de cada uno. Esa es como la tesis de él. No dice qué. Después dice algunas cosas que se podrían tomar, digamos, no tan metido ya en la economía, sino que más bien en lo que se desarrolla de cada uno, que después lo voy a decir también, pero su intuición fundamental es saquemos lo mejor de cada uno de ellos y hagamos algo nuevo. Pero para él el trabajo está en el centro. Y aquí yo quiero explicarlo un poco más porque el tema del trabajo él lo desarrolló mucho.
Si ustedes, los que han leído La Santidad de la Vida Diaria, que es uno de los primeros libros y uno de los más importantes del padre Kentenich, tiene todo un capítulo muy largo sobre el trabajo, porque él sentía que el trabajo dignifica al ser humano y que un ser humano sin trabajo es medio ser humano. Eso es mío, pero un poco así lo sentía él. Y él sentía que todo ser humano tiene que tener un trabajo creativo. Y por eso él define el trabajo en La Santidad de la Vida Diaria, una definición muy bonita, donde dice que el trabajo es la participación creativa en la actividad de Dios. Es la participación creativa del ser humano en la actividad de Dios. Esto lo dijo en los años 20. Hoy día es una definición bastante moderna, interesante. Entonces, para él, todo ser humano se desarrolla humanamente, creativamente en el trabajo. No puede haber un ser humano sin trabajo. Entonces, la economía, lo primero que tiene que buscar cualquier sistema económico es que las personas tengan el mejor trabajo posible. Eso es lo que él quiere poner en el centro. Eso es el centro para él. O sea, que el ser humano realmente se pueda desarrollar como persona en su trabajo. Y yo creo que, bueno, lo entendemos todos bastante bien y es la experiencia de cada uno de nosotros. Cuando uno tiene un trabajo creativo, uno se desarrolla como ser humano en forma impresionante. Y esto incluye a las mujeres, porque yo creo que la mujer también tiene que meterse en esto igual que el hombre, exactamente igual. Y tener esa creatividad y esa posibilidad de creativamente participar en la actividad de Dios en el mundo. Y ahí, bueno, uno puede recordar todas las definiciones del padre Kentenich, que Dios actúa a través de causas segundas libres. Bueno, a través de causas segundas libres son personas que trabajan y que van creando este mundo. Y por lo tanto, cualquier gobierno, cualquier sistema económico tiene que en primer lugar cuidar del trabajo. Y no solamente que como una cifra. Hoy día, no sé, hay 3% de desempleados, qué bien. No, más que una cifra, que ojalá cada ser humano creativamente se pueda desarrollar en su trabajo. O sea, mucho más que eso. Entonces esa es la intuición primera del padre Kentenich, un sistema que saque lo mejor del capitalismo y del socialismo, pero que en el centro de ese sistema esté el trabajo como participación creativa del ser humano en la actividad de Dios en el mundo. Y para terminar esta primera tesis, esto está enmarcado en lo que en Schoenstatt se llama, el padre Kentenich lo tituló así, Schoenstatt tiene una idea directriz, y esa idea directriz es el hombre nuevo en la nueva comunidad. Esa es la idea directriz de Schoenstatt. Si a uno le tuvieran que preguntar cuál es la idea fundamental de Schoenstatt, el hombre nuevo en la nueva comunidad. Y este sistema se enmarca en esta idea directriz, el hombre nuevo en la nueva comunidad. Y por eso que las dos cosas son importantes y los dos extremos son malos, decía él. Él decía, el capitalismo, su problema es que tiende al individualismo. Y el socialismo, su problema es que tiende a la masificación. Y por eso que él dice hay que rescatar de los dos lo mejor para no caer en estas dos tendencias extremas que no le hacen bien al ser humano. Esa sería la primera tesis. Segunda tesis, del año 1949, de la Carta del 31 de mayo. La Carta del 31 de mayo, como ustedes saben, es esa famosa carta donde el padre Kentenich le responde al obispo de Treveris, al obispo Stein, una carta que tiene también como 250 a 300 páginas y que tiene muchos temas. Al principio se citó al padre Kentenich, uno de los temas es el tema de ser niño ante Dios. Es una carta un poco desordenada porque fue escrita en 4 países distintos, entonces no tiene así como, no es un libro de una sola pluma, digamos, son bastantes temas. Y una parte de esa carta, uno de los temas es un análisis del tiempo que él hace. Y ahí él utiliza palabras de la época. Entonces él utiliza mucho la palabra bolchevismo. Bolchevismo era una palabra típica de los años 50 que tenía que ver, digamos, con Rusia, que no es sinónimo de comunismo, porque comunismo es más, diría yo, la parte política del marxismo, que es una filosofía. Bolchevismo es más una mentalidad que se produce por un sistema así.
y eso era lo que pasaba en Rusia. Y eso es importante también aclararlo porque él utiliza bastante esa palabra. Entonces, en esta carta del 31 de mayo, cito lo que el padre Kentenich dice para la segunda tesis. Dice, en ambos bandos, es divertido que en ambos bandos porque él pone a los católicos y a los luteranos, dice. Y es verdad, los católicos y los luteranos han trabajado mucho en común este tema, que después lo voy a hablar porque es súper interesante. En Alemania la doctrina social de la Iglesia ha estado muy unida con los luteranos y muy unida al gobierno de Adenauer, que duró muchos años. Él tenía al ministro de Hacienda, que era Erhard. Ellos diseñaron lo que se llama la economía social de mercado y que yo creo, y el padre Kentenich también lo decía, es lo más cercano a la doctrina social de la Iglesia que ha habido, digamos, como modelo. Bueno, después voy a meterme en ese tema. En ambos bandos, católicos y protestantes, crece el convencimiento que en lo social, con el correr de los años, hemos cometido muchas fallas. Hemos acentuado la caridad en detrimento de la justicia social. En ella hemos puesto poco peso. Esta es una tesis que lo repite también en otras partes. Y es una tesis muy parecida a la del padre Hurtado. El padre Hurtado esto lo decía muchas veces también. Decía que la caridad termina donde empieza, no me acuerdo si era al revés, pero termina donde empieza la justicia. Era así un poco. Pero bueno, el padre Kentenich dice textualmente que por acentuar la caridad nos hemos olvidado de la justicia social. Necesitamos una reforma de la mentalidad. Aquí debe comenzar una pronunciada renovación ético-religiosa y una renovación pedagógica. En este sentido, creemos tener en Schoenstatt una misión especial. La santidad de la vida diaria da a conocer las relaciones internas entre reforma de las estructuras y de las mentalidades, que para nosotros siempre fueron un camino a seguir. La palabra es: supera el espíritu negativo del tiempo capitalista y bolchevista, crea un hombre nuevo en una nueva comunidad con un nuevo etos del trabajo. Esta es la segunda tesis, parecida a la primera, pero no es lo mismo. Dice, supera el espíritu negativo del tiempo capitalista y del tiempo bolchevista, crea un hombre nuevo en una nueva comunidad con un nuevo etos del trabajo. Explico un poco esto. El padre Kentenich dice, cualquier reforma económica, si no tiene una reforma interna de mentalidad educativa, al final no sale adelante. Y eso es verdad. O sea, si uno se mete, digamos, ya por decir, reforma tributaria, si uno no hace una educación a la honestidad, a la justicia, cualquier reforma tributaria termina mal, digamos. O sea, tiene que haber detrás de eso gente que sea capaz interiormente de vivirlo. Y por eso que ambas cosas son importantes. Si uno solamente hace reformas estructurales y no hace reformas internas, al final no salimos adelante. Y eso es lo que nos pasa, bueno, a muchos gobiernos en todo el mundo, digamos. El problema es que hacen miles de reformas, llega el otro gobierno, hace otra reforma y así nos vamos haciendo miles de reformas distintas, que no ha sido el caso de Alemania. Es muy interesante. En Alemania ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, optaron por este sistema de la economía social de mercado y han sido súper consecuentes con eso, con un éxito económico extraordinario. No solamente un éxito en la mentalidad, educaron a la gente así, en los colegios, en todas partes hicieron un trabajo doble, no solamente hacer una reforma, sino que de llegar al corazón de la gente. Y la gente se convenció, sí, esto vale la pena, estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Entonces la reforma tenía una base humana, de virtudes humanas extraordinaria, y que le ha permitido tener un desarrollo absolutamente extraordinario. Entonces esa relación entre reforma de la mentalidad interior
y reformas estructurales es lo que hay que mantener en equilibrio. Si no, cualquier reforma y cualquier sistema no funciona. Porque los sistemas son un medio, no son un fin. Y eso es importante tenerlo presente. Son medios que nos ayudan a mejorar, pero no es un fin en sí mismo. Después, el padre Kentenich dice hay que superar el espíritu negativo del capitalismo y el espíritu negativo del bolchevismo. Y ahí, como les decía, para él, sin entrar en detalle, nunca entró él, pero sí para él lo peor del capitalismo era el individualismo. Un individualismo que no permite la solidaridad, que no permite el bien común, que no permite pensar en los otros. Y eso fue lo que él vio en Estados Unidos. Dijo, bien, dice, este capitalismo, pero bien por la libertad, decía. Eso es lo que él apreciaba. Pero mal por el individualismo. Y mal porque de alguna manera la tentación que hay detrás del capitalismo es exacerbar el consumismo y exacerbar lo individual sin mirar lo común. Y al revés, el problema del bolchevismo es que no hay libertad y es que hay una acentuación tan grande en lo masificado que al final no hay autonomía. Entonces por eso él insiste mucho, ojalá saquemos lo mejor de cada uno para hacer un sistema nuevo. Un sistema nuevo con, vuelvo a decir, el trabajo en el centro. O sea, aquí yo creo que digamos, la tesis fundamental es lo del trabajo. Yo creo que aquí es donde el padre Kentenich se la juega por un tema y se la juega por el ser humano en el fondo. El ser humano es feliz cuando tiene un trabajo creativo. Tercera tesis. Esta ya es al final de su vida, en el año 1967, él le da un retiro a la comunidad nuestra, recién fundada, nosotros nos fundamos en el año 65, y había una cantidad de padres grandes de distintos países que le pidieron a él que hiciera un retiro. Y él hizo un retiro donde hace un largo análisis de lo que él veía de la iglesia postconciliar. El concilio termina en el año 65. Estamos en el año 67, 2 años después. Entonces hace todo un desarrollo, digamos, de lo que el concilio nos trae a nosotros, como una comunidad que justo se funda después del concilio, o en el concilio. Entonces, bien interesante, digamos, el 99% de las comunidades religiosas se fundaron antes del Concilio Vaticano II. Nosotros nos fundamos justo el último año del Concilio Vaticano II. Entonces, él ahí habla mucho de la situación del mundo y de la situación de la Iglesia. Y aquí él dice lo siguiente. Dice, la misión de ustedes, padres de Schoenstatt, no es solo llevar a las personas al cielo y que allí tengan un hogar, sino que motivarlos a trabajar por una nueva creación, por un nuevo orden social. Hacer surgir un nuevo orden social que intente solucionar los problemas políticos y económicos de los más pobres en todos los países, especialmente en Sudamérica. Palabras textuales del padre Kentenich. O sea, a nosotros nos dice la tarea de ustedes no solamente lo religioso, sino que también motivar para que se involucren en la sociedad, para que tengan, especialmente estén atentos a los más pobres y especialmente en Sudamérica. Como les digo, estos son maquetas, son dibujos. Después, cómo lo llevamos a la práctica, son intuiciones que él tuvo. Y son tareas que nos dejó en el fondo, desafíos que nos dejó a nosotros. Somos nosotros los llamados después a decir, bueno, esto lo podemos aplicar de esta forma. Yo creo que es importante no olvidar que el padre Kentenich era alemán, y muy alemán. Y en el año 67 Alemania vivía lo que se llamó el milagro económico alemán. Y vivía en el gobierno de Adenauer, que ha sido uno de los gobiernos más exitosos de la historia. Y exitoso, digo yo, no solamente en lo económico, sino que en todo. O sea, era un hombre profundamente católico y que él lo dijo muchas veces, que desde la fe él construyó su gobierno y la construcción de esta economía social de mercado que está en la Constitución alemana.
Es muy interesante. En la Constitución alemana dice nuestro país se rige por la economía social de mercado. Y yo creo que el padre Kentenich tenía muy presente eso, porque después lo dijo. O sea, lo que hizo Adenauer, lo que hizo Erhard, lo que hicieron los jesuitas. Hubo un par de jesuitas que influyeron mucho en Adenauer y que también fueron los que escribieron las encíclicas sociales de Pío XII. Hay sobre todo un jesuita alemán que después murió hace muy poco. Le hicieron fue muy impresionante el funeral de él, porque realmente fue una persona que construyó con Adenauer y Erhard este nuevo sistema, digamos. Y ahí me tocó vivirlo. Es realmente, a mí me impresiona mucho Alemania como país, digamos, que ha desarrollado un sistema económico de mucha justicia, por otro lado de mucho éxito, pero va unido a lo que les decía anteriormente. Si no hay una educación detrás de esto, es muy difícil lograrlo. O sea, no es solamente lo económico, que quizás es lo que nos ha faltado a nosotros, sino que nosotros siempre estamos pensando en cifras, en lo económico, pero tenemos que pensar mucho en la educación, en los colegios, en cómo educamos a la gente, si no, no funciona. Y esta unión que ellos lograron de educación, de principios sociales de la Iglesia Católica, realmente es bien espectacular. Y aquí quiero terminar con un epílogo que es muy interesante, porque esto sucedió en 1966, un año antes de este retiro que nos dio nuestra comunidad. El 15 de noviembre de 1966, Ernesto Livacich, subsecretario de Educación del gobierno de Eduardo Frei Montalva y miembro de la rama Matrimonios de Santiago, visitó con el padre Humberto Ambanter al padre Kentenich. El 15 de noviembre, además era el día anterior al cumpleaños del padre Kentenich. 15 de noviembre de 1966. Y el padre Kentenich se entusiasmó con esta visita y gracias a Dios el padre Humberto y Ernesto escribieron un acta de este encuentro, que yo después se las puedo mandar, porque es muy interesante, está en castellano, son 3 páginas que no tiene desperdicio, como dicen en España, porque realmente es sumamente interesante. Y lo primero que le pregunta el padre Kentenich a Ernesto Livacich es, oiga, ¿cómo lo hacen con los impuestos en Chile? Porque yo supongo que los más ricos ayudarán en la educación a los más pobres con los impuestos. Ahí no pone si le contestó o no Ernesto Livacich, pero eso pone, que le preguntó el padre Kentenich. Y después le dijo, porque Ernesto Livacich en ese momento guiaba a un grupo nuevo de la rama, y le dice, le quiero dar 3 temas que debieran estar en el itinerario pedagógico de la rama matrimonio. Primer tema, creación de un nuevo orden social cristiano. Segundo tema, servir a la iglesia postconciliar. Tercer tema, ser alma de la nueva cultura. Y yo creo que deberíamos revisar un poco si estamos cumpliendo con estos 3 temas. Se lo dijo claramente el padre Kentenich. Estos son 3 temas para la rama de matrimonio en Chile. O sea, son 3 temas fundamentales. Y eso es Schoenstatt. Por eso vuelvo al inicio de que él definía a Schoenstatt como un movimiento ético-religioso. Eso le importaba mucho al padre Kentenich, las 2 cosas, lo ético y lo religioso. Y la tarea que nos deja a nosotros, sacerdotes, digamos, le dice usted, la única tarea no es llevar a la gente al cielo, sino que es también invitar a la gente y motivarlos para que construyan un nuevo orden social. Yo creo que toda esta parte del padre Kentenich es poco conocida, pero él lo tenía clarísimo. Como les digo, son dibujos que él nos dejó. Ahora, cómo esto nosotros lo vamos a pasar a planos y a la realidad es la discusión que tenemos que tener. Y termino con algo muy bonito que me gustó también, que está en esto que escribió Ernesto Livacich, que es muy del padre Kentenich. Al final, después de todo esto que le dice, voy a ir, le tengo 2 regalos, le dice. Uno para el cuerpo y otro para el alma. Y se va a una pieza al lado, lo pone ahí, se va a una pieza al lado, vuelve con unas medallitas así que le bendice, esta es para el alma, le dice. Y vuelve con una botella de vino blanco y esto es para el cuerpo, le dijo. Y yo quiero destacar eso porque el padre Kentenich era sumamente generoso.
Y la generosidad es algo clave también en un sistema económico. O sea, si cada uno de nosotros cuida lo propio, solamente lo propio, y mira lo propio, al final tampoco salimos adelante. Y el padre Kente lo regalaba todo, es impresionante. O sea, esto es un caso, ¿eh? Pero toda la gente que lo visitaba siempre se iba con un regalo. Todo lo que a él le regalaban, lo regalaba, eso era lo malo, porque incluso la Cruz de la Unidad, que para nosotros es como tan importante, se la regalaron, la regaló, todo lo regalaba. Tenía una capacidad de generosidad así espontánea, que creo yo también que es bien importante para esa educación de la mentalidad, porque si no tampoco vamos a salir adelante. O sea, tenemos varios temas que educar: la justicia, la generosidad, la solidaridad, la honestidad. Son temas clave, o sea, sin esos temas todo lo otro se derrumba. Entonces eso es bien importante. Y lo otro es siempre poniendo en el centro el trabajo como algo fundamental del ser humano. Eso era un poco lo que... Gracias, padre. Bonita tarea. O sea, nada es fácil. Exactamente. Preguntas. Sí, eso es lo mejor, las preguntas. Leonardo. Muchas gracias, Padre Patricio, por la Disposición. el resumen, la mentalidad del Padre en lo que él veía en aquellos tiempos. Hace mucho tiempo me ha interesado el tema del devenir de la humanidad, en la cual no se sabe muy bien hacia dónde vamos y hacia qué puerto vamos a atacar. Está muy confuso la humanidad hoy día y hay una carencia tremenda de líderes sociales, políticos, académicos. Y compartir estas ideas surgidas del padre Kente sobre capitalismo y socialismo vienen para mí por lo menos a resolver o a buscar una base de sustentación en la cual encontrar eso que ando buscando hace muchos años en mucha literatura de muchos sociólogos, de algunos sociólogos, y hay mucha controversia. Hay un libro que se llama El fin de la historia, el último hombre, Francis Fukuyama, que seguramente lo leyó, que fue escrito, digamos, cuando cayó por Berlín en 1989, ya tiene 30 años, y que al parecer, y según la mentalidad y según los tiempos, se podría pensar que el fin de la historia era cuando ya se definió un sistema que se impone. El socialismo cayó, me quiero por lo que quiera, el capitalismo. Yo comparto, después de un análisis muy personal, mucha reflexión, que el capitalismo para mí es el mejor sistema de generar y de crear riqueza. El mejor, no cabe ninguna duda, pero comparto plenamente que está basado en el individualismo, en el consumismo, en el materialismo, todos esos ismos que el padre Kente describe muy bien. Por otro lado, el socialismo que comenta que favorece el colectivismo, la masa, la pérdida, digamos, del ser. Y al parecer para la humanidad entera hoy día, este sistema posible o alternativo no existe. Y si fuera tan bueno la socialdemocracia o el sistema social de mercado descrito en la Constitución alemana, si hubiese sido tan bueno, se habría masificado más. Los problemas de la humanidad serían menores. O no se ha sabido vender el sistema, o no se ha sabido posicionar en la humanidad, en los líderes de la opinión de los presidentes de la República, que estamos perdidos. Entonces, me encantaría que nos haga llegar, como usted dice, esa información que tiene. Porque yo creo que yo comparto plenamente que la religión, como decía muy bien el padre Kente, es un medio, no es un fin, es un medio.
Cuando la gente mira que yo adoro al Padre, gente, no, mirando a Él. Como dijo el Papa en el Estadio Nacional, mirando a Él, mirando a Él. Muchas veces nosotros, como católicos o cristianos, que lo decimos, lo que hago aquello, ya está la madre, la padre, que es fantástico. Pero no hacemos en la vida ese cambio, que dice, digamos, de mentalidad. Una mentalidad voluntaria. No paguemos los impuestos, no, si todos lo hacen. Oye, mira, tiene la casa tiene ese residía con impuestos internos. No, si tiene ahí la reside, construye la refinería, ¿para qué? Para no pagar construcción. Plagado de todos los sufres que estamos acá, lo hacemos. Entonces, al final de los días, uno dice, ¿dónde estoy? ¿Qué me ofrece Schoenstatt? ¿Qué le ofrezco yo a la mano? ¿Estoy siendo un hombre nuevo para una nueva sociedad? ¿O estoy repitiendo, o estoy acomodado acá, calentito acá en una casada? Cómoda, calentito, y viene un padrecito muy hermoso, estupendo, que nos viene a mostrar estos ideales. Y en la vida somos B, aquí somos A. Y eso, creo yo, ha alejado a mucha gente, no tanto por la pedofilia, que son algunos, mucho más por la incoherencia. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Ahora, hay algo que es bueno tenerlo presente también. Estamos en la Tierra. O sea, aquí nunca va a haber un mundo ideal. Eso es bueno tenerlo presente. Y por eso que yo no sé si estamos pasando el peor tiempo o el mejor tiempo. Si uno mira la historia, a mí me encanta la historia. No pusiste que yo soy magíster en historia. A mí me encantan porque uno dice en realidad es difícil decir si un tiempo fue mejor que otro, y más confuso que otro. No lo sé realmente. Este es el que nos tocó vivir y nunca vamos a tener algo perfecto, y eso también es bueno porque uno aspira a algo más y ahí se encuentra con Dios. Yo creo que las imperfecciones, tanto humanas de cada uno de nosotros como de la sociedad, nos hacen bien. O sea, creo que hay algo bueno en eso. Y por eso creo que es malo poner toda la ilusión en un sistema, en un gobierno, en un político. Eso no tiene ningún sentido. Nunca va a ser así. No, y tampoco en un papa o en un obispo o en un... Tampoco. Y lo grande de la Iglesia es su pecado y su gracia. Ambas cosas, no una, ambas. Lo grande de la Iglesia es que a mí me encantaba a veces visitar algunas catedrales en Europa y uno va viendo la gente que está enterrada en la catedral. Y es fantástico porque hay enterrado un santo extraordinario y un tipo, pero ya que la hizo todas, digamos. Y uno dice, esta es la Iglesia, si son ambos. Y los dos en la misma catedral. Entonces, yo creo que esa parte también es buena tenerla presente, porque somos así todos los seres humanos también. Pero ahí hubo 3 puntos que me daban para llegar. Y es una reflexión, porque en un extremo uno dice, bueno, el hombre individual, el capitalismo, esta basura que encima del miedo de egalismo, tiene la base de un par de elementos muy importantes, y es el tema de la libertad, y es el tema, además, de la subsidiariedad. Por otro lado, avanzamos hacia una socialdemocracia que está destruida, y estamos basándonos básicamente en una economía de nuevos derechos, que es la libertad que es parte del socialismo. Entonces, la reflexión quería decirle, y una pregunta para todo comentario suyo. Lo que conocemos de Adam Smith es el libro La riqueza de las naciones, que yo creo que es muy poca la gente que lo ha leído. Lo mismo que Marx, que hay pocos son que han leído El Capital. Pero él tenía un libro que se llama Teoría de los sentimientos morales, que es de lo menos conocido de Adam Smith, y en el cual efectivamente se empieza a mezclar un poco no solamente ser liberal a ventaja, sino que hay un tema de sentimientos morales. Michael Novak, que también fue ese sector de mujer, escribió un libro extraordinario sobre el espíritu del capitalismo moderno. Y uno es un súper buen ejemplo en términos de bajando, lo que decía, de las maquetas de los americanos. Hoy día yo creo que el capitalismo está evolucionando hacia la sostenibilidad, la sustentabilidad, y ya no solamente financiera, sino que también
medioambiental y sobre todo social, ¿no? Difícil de entender. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay como una bajada desde el punto de vista del capitalismo, que es mucho más compleja y que está siendo demostrada todo el tiempo. Por el lado del socialismo no veo ningún avance, ninguno. Incluso el gran ideólogo que es Rawls, con la teoría esta de que lo que es ético es preocuparse de las víctimas, ha generado realmente un tema de confusión de la democracia y de, no sé, tipo de liberal fundado en Estados Unidos, que tuvo que estar en entonces uno dice, si es tan distinta la pintura, tan distinto el mapa, ¿cómo estamos los historianos de todo? O sea, yo me declaro triple C, capitalista, conservador y católico. Entonces, cuando escucho a usted hablando de esto, no puedo estar más de acuerdo. Pero creo que no trabajar, falta esa hora. Entonces, yo leí el libro que escribió el padre Alexandre, y al final termina en lo que es Chelsea. Yo soy Chelsea desde hace muy poco tiempo, pero me sorprende que no estemos saliendo con más fuerza hacia defender principios, defender valores y tomar como una cultura. Pero finalmente uno dice, bueno, ¿cuál es la maqueta que nos gusta más? Tengo que decirle que no me gusta más la del capitalismo. Lo podemos llamar economía social de mercado, economía de mercado, como quiera, pero lo que más me convence. El socialismo creo que sí con esta falta de libertad de las personas. Y es imposible que podamos avanzar en ese sentido. Entonces, ¿cómo encontramos lo mejor de los dos sistemas? Hay uno que evoluciona y otro que está absolutamente detenido y que finalmente se traduce en pérdida de libertad. Me encantaría si pudiera comentar algo. Bueno, yo creo que es muy importante que en un movimiento religioso no pensemos todos lo mismo. Yo creo que eso es bien importante también. Yo creo que la variedad, dentro de límites, por supuesto, o sea, eso está claro. Pero dentro de esos límites siempre es bueno, y eso la Iglesia Católica es súpermente interesante. La Iglesia Católica hay de todo. Yo me acuerdo que el año 2010 hubo un encuentro de sacerdotes de todo el mundo, fue el año sacerdotal, y un padre de la comunidad nuestra, que no voy a decir el nombre, se dedicó a sacar fotos de distintos tipos de curas. Y después nos hizo un data así súper entretenido. Dijo, aquí son todos los curas que estuvieron acá. Oye, era impresionante, realmente era y uno, bueno, nos reímos harto, pero después dimos cuenta, y sí, en realidad es la variedad de la iglesia, eso es bueno. Yo creo que no es bueno que todos pensemos lo mismo, y, no sé, tengamos la misma, eso como primero. Segundo, yo creo que se puede discutir lo del socialismo. Lo que sí tiene el socialismo y es positivo, que nos corrige. Yo creo que esa es la labor que hace el socialismo, mi opinión esta personalísima. Lo bueno del socialismo es que nos está siempre corrigiendo. Y en los mismos ejemplos que decías tú, por ejemplo la ecología. La ecología no nació en primer lugar del capitalismo, sino que el socialismo, la ecología y el capitalismo lo metió. Y así varios temas que los meten ellos. Ellos no le dan la solución, estoy de acuerdo con eso, pero sí tienen una sensibilidad especial para muchos temas que quizás el capitalismo no las tiene. Y por eso hay que estar atento, quizás no tanto a las soluciones, eso es mi opinión, no tanto a las soluciones que ellos tienen, pero sí a los temas. Hay temas súper interesantes que ellos nos traen y que uno dice, podría ser, digamos. Ahora hay que ver cómo lo realizamos, pero creo que ahí hacen una corrección a la sociedad que es necesario. Sí, o sea, yo creo que es necesario la alternancia en la democracia, es necesario que hayan distintas opiniones, porque eso va corrigiendo. Si se hace bien, los extremos son malos, cuando ya nos vamos para los dos extremos absolutos, eso no hace bien a la sociedad, pero si te están corrigiendo y te están diciendo, oye, atento con la ecología, sino atento con el calentamiento global, atento con estas cosas, atento con algunas leyes laborales, atento con algunas leyes... y eso hay que escucharlo, y eso nos hace bien, yo creo. Pero ya eso es opinión mía, no del padre Kentenich, digamos. Pero a mí me gusta que haya distintas opiniones, o sea, no me gustaría estar en un movimiento donde todos exactamente piensan, no. O sea, yo creo que es bueno tener diferentes formas de mirar, diferentes generaciones también.
Yo creo que es interesante todo el tema de las generaciones, lo que piensan los jóvenes hoy día, cómo ellos trabajan, cómo ellos piensan el futuro, lo piensan de otra forma. No sé si me guste, pero lo piensan de otra forma, que ya va más allá del capitalismo y del socialismo. O sea, ya va no sé dónde, digamos, pero es muy interesante también. Y yo creo que hay que estar abierto, eso sí tenía el padre Kentenich, que era estar abierto un poco a los signos de los tiempos. Aquí, ¿qué está pasando? Por ejemplo, aunque me maten, les digo esto, la Constitución que fue rechazada, yo también estoy de acuerdo que era mala, pero era interesante leerla. Era sumamente interesante leerla porque había una cantidad de temas que yo nunca me los había... No es que estuviera de acuerdo con ellos, pero te dicen, oye, va interesante. Leerla bajo la perspectiva de los signos de los tiempos era interesante. No sé si votar por ella, es otra cosa, pero leerla bajo esa perspectiva, y siempre hay que leer lo que otras personas están pensando, que no necesariamente es lo que uno piensa. Por lo menos a mí me hace bien, digamos, y me hace... uno llega... Nosotros nos enseñaron ahí en filosofía en Alemania a leer de todo, o sea, en filosofía leímos realmente de todo, desde lo más anti todo a lo más pro todo, digamos. Y al final uno dice interesante, o sea, uno va creciendo en una pluralidad interesante y que le hace a uno también tener mejores argumentos para lo que uno está convencido. Padre, yo creo que no es casualidad que estos temas que está tratando usted ahora son los que menos conocemos del padre. O sea, el movimiento no se destaca por pensar en estos temas. Y tenemos una herramienta que es la fe práctica en la Divina Providencia, que también es un ejercicio que nos llama a tratar de adivinar lo que quiere Dios para nosotros en este mundo, en esta situación, y a sacar un plan de eso, no solamente a divagar. A mí lo que me preocupa es que como movimiento yo creo que estamos súper estáticos y estamos muy como de cuál es el que más me gusta, los que existen, no estamos escuchando lo que nos dice el padre, que busquemos nuestro esquema para formar una sociedad, para proponer nuevo. Y si nos quedamos luchando por el capitalismo, que es perfecto, y no vemos que hay dos polos, la típica batalla del padre, un polo que es más solidario y un polo que es más de libertades. No se trata de elegir uno, se trata de buscar las tensiones y lo que hay en el medio y lo mejor para el hombre. Yo creo que estamos condenados a quedar en un movimiento cordillera, encerrado aquí, por ejemplo, Montechón, en la esquinita. ¿Y qué pasa con Montechón con el resto de Santiago y después del país? ¿Por qué a todos nosotros nos causa sorpresa ese 80% que dijo sí a prueba, a pensar una nueva institución? O sea, hay un nivel de desconexión. O sea, nosotros nos choca algo que para el 80% del país es real. Hay temas que creo que tenemos que cuestionarnos y ver cómo tenemos un rol como Church en esto que está pasando y dar una solución. No sé si coincide la fecha, pero usted cuando hablaba de Nápoles y todo, a lo mejor coincide también un poco la fecha de la mejor votación que tuvo la democracia cristiana en Chile. No sé si fue la época de Frey o no, pero fue... Lo comparamos con el triunfo republicano ahora último en cuanto a cantidad. Entonces, el pensamiento católico sí estuvo presente en algún momento en la discusión. Y hoy día como que lo perdimos. O sea, hoy día es como que ser católico no está preocupado en estos temas tan banales, y estamos todos cómodos en una buena situación económica y donde se le checa al mercado y el problema no existe y el resto no. Yo siento que estamos bien, no creo que estemos bien y no creo que lo que dijo, lo que interpreto lo que usted dijo que dijo el padre, es otra cosa, no es lo que estamos haciendo bien. Creo que ahí tenemos una idea. Bueno, yo creo que estamos nosotros metidos en la iglesia también, es un problema de la iglesia chilena hoy día. Creo que no tenemos hoy día una masa crítica de buenos intelectuales que nos permitan entrar en discusiones buenas con el mundo actual. Yo creo que la iglesia está pasando por una crisis y eso estamos metidos nosotros en medio de ella. Y yo creo que es importante, pero rescato lo tuyo, lo primero. Yo creo que estas cosas son poco conocidas en el movimiento. O sea, lo que le pidió el padre Kentenich a Libasic, ponga estos temas, no se pusieron, digamos, esa es la verdad. Porque también hay que ver que era una época de fundación, había que poner otros acentos, pero hoy día yo diría que el único tema donde nos hemos metido más nosotros los chantatianos es en la pedagogía.
porque hicimos colegios. Mira, esto es como en el fútbol. Tú puedes decir, oye, soy bueno para el fútbol, tengo un equipo buenísimo, pero no te metes a competir en nada. Bueno, nunca te van a pescar, digamos. Bueno, si te metes a competir en la Champions League, digamos, de Europa y sales primero, ahí te empiezan a mirar. Entonces, cuando nosotros nos metimos en los colegios, ya nos metimos hace bastante tiempo, ahora te miran, porque estás compitiendo en una liga importante, digamos. Y yo creo que nosotros, si no competimos, porque es fácil decir cosas, pero bueno, ahora métete a competir, digamos. Métete a decir algo, pero yo creo que en pedagogía estamos haciendo una buena labor, que es muy importante, ¿eh? Yo creo que, como les decía yo, la labor pedagógica es clave para cualquier cambio en la sociedad. Y es un trabajo a largo plazo. Yo siempre pienso, yo trabajo para mañana, digamos, o sea, hoy día no voy a ver los frutos. Y los colegios, yo que trabajo en colegios, miro a estos jóvenes y digo, estamos trabajando para 30 años más, digamos, ahora no vamos a ver mucho. Y estamos viendo cosas. Ya cuando un colegio tiene 40, 50 años, tú empiezas a mirar ya gente que ya salió, un tipo de gente. Yo creo que esto es siempre difícil y a largo plazo, pero yo creo más en ese trabajo que en algo que sea como una estrella fugaz, así, no sé, una persona que hizo tal cosa. También hay que hacerlas, pero tenemos que hacer un trabajo de fondo, diría yo. Bueno, también ustedes con sus hijos. Ese trabajo de fondo yo creo que es clave. Y ahí lo que decían ustedes, o sea, la coherencia, porque en el fondo lo que decías tú, digamos, si tú le dices a tus hijos que hay que ser honrado y tú no eres honrado, estás perdido al día siguiente, porque los hijos lo saben perfectamente, digamos. O sea, esa honradez es la clave, y es lo que a uno se le mete, digamos, se le mete, o sea, si tu papá fue un tipo honrado 100% y tú nunca lo viste hacer nada que no fuera ni pasar una luz roja, eso se te mete en lo más profundo. Y en los colegios también. Entonces, toda esa parte, creo yo, que hoy día es clave, o sea, imagínense, o sea, hoy día la mentira es parte del sistema, digamos, eso no puede ser. Y ahí nosotros tenemos una tarea, creo yo, de fondo, que en el movimiento que es sumamente importante. O sea, esa coherencia, esa vida orgánica que decía el padre Gentenich, esa coherencia en el fondo. Por ahí parte, digamos, todo esto. Tenía una... Padre, una consulta. ¿Cómo nos ayudaría usted a ser más generoso? Porque así dando respuesta, yo pienso, yo creo que uno tiene que ser generoso con los dones que uno tiene. Y quizás cada uno tiene que descubrir sus dones en lo personal. Usted, como sacerdote, ¿qué es lo que nos aconsejaría a nosotros para trabajar nuestra generosidad? Es una pregunta súper importante, ¿eh? Dice ella, ¿cómo ser más generosos? Cómo educar la generosidad y cómo hacerlo realmente es clave. Yo creo que hay varios caminos, ¿eh? Un camino, diría yo, es lo práctico, como el padre Gentenich, o sea, regalar. Y regalar, ¿eh? Y regalar no solamente tiempo, sino que cosas. Por ejemplo, a uno como sacerdote le toca mucho las peleas familiares. De repente muere el papá y la mamá y una familia queda con algo de plata. Oye, se forman unas peleas que uno dice, jamás en mi vida hubiera pensado que esa familia, con esa calidad humana, se peleen de esa forma. Pero también uno de repente encuentra gente generosísima que dice, oye, yo regalo todo, me da lo mismo. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante cuando hicimos nuestro seminario, donde están los seminaristas. La primero que hicimos fue golpear así a gente con mucha plata, no nos resultó. Que hoy día digo que bueno. Y nos resultó con gente que era súper sencilla y que nos daba, por ejemplo, una persona llegó a donde el padre Lucho y le dijo, mire, yo recibí, me acuerdo la cifra, 8 millones de pesos de indemnización, por favor no le cuente a mi señora, le regalo los 8 millones. No un poco, sino que todo, para los seminaristas. Cuando hay gente así, uno dice, aquí eso es generosidad, pero es generosidad, tiene que ser real la generosidad, no puede ser palabras. Y yo creo que ahí
uno tiene que aprender a ayudar a gente, ayudar a los más cercanos, los hermanos, no sé, un cristiano no deberá pelearse por dinero, digamos, sobre todo cuando tienen, además. Pero padre, más allá del tema que lo comparto plenamente el tema económico, pero cuando uno ayuda también a una persona a ayudarlo al otro a que desarrolle sus dones, eso también es una... Por supuesto. No, por eso yo decía, esta era la primera. No. Esta era la primera que es muy importante porque si no se transforma en una teoría. Sí. O sea, uno tiene que hacer eso. Y ahí viene lo otro, que uno puede hacer obras maravillosas ayudando con su tiempo. Yo conozco mucha gente que también en algún momento de su vida dijo, ya, gané suficiente y ahora me dedico a hacer fundaciones, a ayudar a otra gente, a que crezcan, a que se desarrollen humanamente. Esa es la gente que necesitamos. Estados Unidos tiene en ese sentido una cultura de que todas las empresas tienen que tener una fundación de algo. Que ojalá en Chile lo tuviéramos también esa cultura, porque eso es cuando ya se mete en la cultura. Nosotros todavía no tenemos esa cultura, en Alemania también está esa cultura de ayudar, y de ayudar eficazmente, no solamente materialmente, sino que eficazmente, con su tiempo, con su... y yo creo que eso también lo tenemos que desarrollar mucho acá en Chile, o sea, no tenemos... son ambas cosas, diría yo. Por un lado, la parte a lo padre Kentenny, digamos, y mucha gente que a uno realmente lo emociona, ¿eh? O sea, cuando una persona te llega y te regala algo así, uno dice, qué bonito, cuando sabe que además no le sobra. Y qué pena es cuando uno va donde gente que lo tiene todo y al final te da... Yo creo que ahí lo cristiano es regalar, ¿eh? Y regalar tiempo, las cualidades que uno tiene, los dones que uno tiene. O sea, ahí uno puede hacer muchísimo por la sociedad, digamos. Y es clave la generosidad, creo yo que es más. Tratemos de no argumentar tanto y no sé. Yo dando cuenta, le digo a usted que le impactó bastante acerca de que es todo muy bonito la idea de que pedimos un lado de forma llorar, respetable, cielo, todo, y eso se lo conectado. Lo encontramos con quien maneja estas cosas, el humano. Y si el humano es tan imperfecto, rápidamente se rinda con una cosa más y le mensaje. ¿Cómo arreglamos el pastel? ¿Cómo arreglamos el pastel? ¿Cómo que? ¿Cómo arreglamos el pastel? Esta inconsistencia entre lo que debiera ser y lo que es. Ahora, pensemos en el tema fundamental, el capitalismo socialista. Aparecen bastante enfrentándose. Hasta que salga el concepto del socialismo democrático, en que parece una idea excelente, pero fracasa. Entonces aparecen iluminados que inventan o desarrollan teorías muy bonitas, que son impracticables, aparecen media utópicas. Pero fundamentalmente lo que yo veo es que, lo que ustedes siempre, porque la experiencia que nos ha mostrado, en miles de detalles, que falla todo. Que el humano no es capaz de convertirse en esas cosas. Y más pero se explican con esto sí que decía la ética y el cristianismo. No, o sea, lo que les decía yo anteriormente, que estamos aquí en la Tierra y van a haber siempre problemas en ese sentido humanos. Y yo creo que eso es bueno tenerlo también como parte y no ilusionarse de algo perfecto. Ahora, la socialdemocracia no ha sido tan... O sea, es que ahí habría que entrar en discusiones, pero todos los países nórdicos son socialdemocráticos, o sea, y han tenido un éxito impresionante. O sea, no es solamente Alemania, ¿eh? O sea, pero bueno, eso ya sería entrar en... Yo creo que todo lo que nosotros en las comunidades religiosas tenemos muchos correctivos en los gobiernos. Y yo creo que eso sería interesante, que el padre Kentenny también lo dijo, que cómo funcionan las comunidades religiosas a veces podrían ayudar, porque nosotros trabajamos con el pecado. Entonces el pecado es parte de nuestra profesión, digamos. Entonces, cómo se gobiernan las comunidades religiosas es sumamente interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos
hay un superior general, pero después hay un consejo general. Y el superior general tiene muy pocas cosas puede decidir por sí mismo. Y además están los consejos provinciales, que también controlan. Hay una cantidad de controles que son sumamente interesantes. Eso se puede desarrollar. Eso nunca va a llegar a la perfección porque no existe la perfección en la Tierra, pero sí creo yo que se pueden hacer muchos sistemas de control que uno puede aprender, digamos, de eso. Los controles son súper importantes. O sea, eso es clave. O sea, que uno pueda... El poder absoluto es lo peor que hay. O sea, eso al final, porque somos seres humanos, está clarísimo. En cambio que todos los controles que se puedan hacer humanamente buenos siempre ayudan. Y la Iglesia está mucho más controlada de lo que la gente piensa, porque está el Papa, pero lo que hay debajo del Papa es enorme, es gigantesco. Es muy interesante que cuando la Iglesia decide algo, siempre lo hace por unanimidad. Es muy interesante que, por ejemplo, el Santo Oficio, que tiene esa fama de ser la Inquisición y todo, el Santo Oficio funciona siempre, por ejemplo, cuando van en las causas de santos, por ejemplo. Ellos deciden si un candidato a santo pasa o no, digamos, y siempre es unánime. O sea, nunca es una persona que decidió. O si hay, por ejemplo, algún dogma que se quiere desarrollar. Por eso que el último dogma fue el dogma de la Asunción de la Virgen en el año 1950. Han habido varias posibilidades de hacer otros dogmas y no han salido porque no hay unanimidad. La Iglesia, el Papa no puede llegar y decir esto es así. Eso no es verdad. Entonces hay una cantidad de cosas que la sabiduría de una institución que tiene 2000 años, por eso que yo siempre digo hay que escuchar más a la Iglesia, el derecho canónico es excelente, que es la Constitución de la Iglesia. Es uno de los derechos más humanos y sensibles que hay. Es fantástico. Bueno, hoy día se estudia, porque realmente es bueno. Y yo creo que el sistema de gobierno también habría que mirarlo más. Son 2000 años, una institución que dura 2000 años, bueno, fuera de que es guiada por el Espíritu Santo, pero guiada por seres humanos. Y la capacidad que ha tenido la Iglesia de adaptarse, de flexibilidad, de capacidad de adoptar cosas nuevas, es impresionante. Un concilio es una cosa increíble, donde todos opinan, y al final se llega... o sea, yo creo que la Iglesia, con todo el pecado que tiene también cosas súper buenas en ese sentido. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Me he guardado para el final una pregunta ahora. En el libro que hacemos mención, más allá del capitalismo y socialismo, también habla de la importancia del trabajo, pero también de la familia. Y usted, tiempo atrás, en otra charla, mencionaba 3 pilares fundamentales: la dignidad, la libertad y el trabajo, ¿no? La justicia. La justicia. Dignidad, libertad y justicia. ¿Qué nos puede decir de todo? Muy bueno lo de la familia. Yo creo que la familia es donde uno aprende, en primer lugar, todos estos valores. Y yo creo que ahí es clave, pero lo aprende porque los vivió. No por teoría, no porque los papás le pasaron un libro sobre el capitalismo, no sé, sobre cualquier cosa, sino que porque lo vivió en su papá, en su mamá, en su familia, y por eso que la familia, lamentablemente hoy día no es algo tan potente como antes, pero es fundamental, o sea, ahí está la base de todo, digamos, y yo creo que en eso tenemos que también, yo valoro mucho lo que ha hecho Schoenstatt en Chile por la familia, creo que ahí hemos dado, se podría decir, la educación y la familia, son dos grandes temas que Schoenstatt realmente ha sido un aporte a la sociedad chilena y un aporte muy importante. Después quizás podemos hacer otros, pero estos dos han sido claves y yo creo que eso es... Y sí, lo otro eran más los principios generales, no tanto el capitalismo y socialismo, sino que de la doctrina social de la Iglesia para el padre Kentenich. Yo diría que esos 3 son la dignidad del hombre, la libertad y la justicia, son como 3 pilares así, donde uno los puede usar como criterio. Cuando uno quiere decir, oye, esto es bueno o malo, dignifica al ser humano, lo hace más libre, lo hace justo,
La justicia es, creo yo, uno de los grandes temas del Antiguo Testamento. El hombre justo, bueno, San José es el hombre justo, es el hombre feliz. Y la justicia es, como yo diría, es una herencia que recibimos, digamos, de los judíos muy potente y muy buena. O sea, eso es novedoso, el hombre justo. Y la dignidad del hombre es algo que ha desarrollado la Iglesia. O sea, es un tema que viene de la filosofía propia nuestra. O sea, es un tema súper interesante que, bueno, ya serían otros temas. Además que el Padre lo que dio en un campo de constitución. Bueno, queremos agradecerle al Padre Pato este tiempo que nos ha dado para crecer tanto en la fe, en la dignidad, en la libertad. Así que un millón de gracias por su presencia y por haber dado también el tiempo de comunicarse junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes.